estaba como mi billetera acá y él pasó y como no sé, tuve un instinto y la agarré, o sea, y entonces solo se pone atrás de mí y me da o sea, me mete una manada en la cabeza, o sea, enfrente de todos. Hola y bienvenidas al podcast de Femcare Más que Musas. Soy la doctora Mildred Mérida y en este espacio estaremos compartiendo temas de salud integral para las mujeres en todas las etapas de su vida y también algunas de sus vivencias. Los esperamos. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. En esta oportunidad tendremos a una paciente quien por motivos de privacidad vamos a ocultar su identidad, así que la llamaremos Luisa. Luisa, bienvenida. Hola Mildred, ¿cómo está? Es un gusto para mí conocerla. Gracias por tener la valentía en realidad y esa disposición de venir acá con nosotros y contarnos esta experiencia tan difícil, tan dura, que yo sé que va a traer, va a ayudar mucho a las pacientes que están pasando por esto, porque sabemos que es algo que se silencia, ¿verdad? Que no se platica. Así que bienvenida. Quiero que nos empiece a contar un poco de cómo fue su experiencia. ¿Desde hace cuánto que empezó esta relación? Ok. Hola Mildred, pues gracias. La verdad es que estoy primero un poco nerviosa porque es la primera vez que estoy contando esto como ya públicamente. La verdad que desde el momento en el que pude salir de esa relación, como uno de los grandes anhelos de mi corazón era poder algún día contar esto y tocar a alguien más y saber que alguien supiera que sí se puede, que sí se logra, que todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita fue un momento como el momento, ¿verdad? Era el momento, entonces estoy bien contenta. Bueno, yo empiezo en esta relación en el 2018. Conozco a esta persona en la universidad, lo conozco en la universidad, yo estaba en mi último año de universidad y lo conozco en otra facultad, no en mi facultad, ¿verdad? Lo conozco por amigos en común y pues cabe resaltar, ¿verdad? Que lo conozco en un ambiente de fiestas, de adicciones, de mucho alcohol y otras sustancias, entonces eso, ¿verdad? Lo conozco ahí, empiezo yo, pues él era amigo de mi hermano y realmente por eso es como que tuve un acercamiento más con esta persona. Y pues los amigos de mi hermano y yo siempre hemos tenido amigos en común porque tenemos edades pues similares, entonces teníamos muchos amigos en común en la universidad y salíamos mucho a todos lugares, ¿verdad? Entonces en varias ocasiones como que él vivía cerca de la casa de nosotros, donde yo vivía antes con mi familia. Y empieza él como a cortejarme, ¿verdad? A escribirme siempre. Y es que estas son las cosas que yo ahora veo, ¿verdad? Que en ese momento no las veía. ¿Cuántos años tenía usted y cuántos años tenía él? Los dos teníamos 28 años en ese momento. Ajá, los dos teníamos 28 años. Curiosamente cumplíamos años súper cerca, habíamos nacido en el mismo año, teníamos 2 días de diferencia en nuestros cumpleaños. Entonces, pues bueno, me empieza a cortejar, pero siempre como en escondidas. Ajá. ¿Sí? O sea, cuando estábamos como que todo el grupo, él así como que me había apartado y ya después como que me escribió un montón y empezamos a salir, es como salgamos y yo como que al principio fue así como que, ay no, qué raro, porque se me hacía raro, pero se fue metiendo hasta que empiezo a salir con él, ¿verdad? Empiezo a salir con él y pues poco a poco ya empezamos como a hacerlo más público, como le digo, ¿verdad? Con Todos, ese grupo de amigos. con ese grupo de amigos. Y pues empieza a ser más público y empezamos pues ya una relación. Y ya se entera mi hermano, ¿verdad? Que ellos eran como bien cercanos, entonces hay como que hay un medio quiebre en su amistad, ¿verdad? Porque empiezo ya a salir con su amigo y su amigo empieza a salir a ser novio de su hermana, ¿verdad? Y pues empezamos a salir y reitero, ¿verdad? El mundo
en el que, o sea, en el que nos movíamos, ¿verdad? Era un mundo, sí, de mucho descontrol, ¿verdad? Mucha fiesta, mucho alcohol, incluso drogas, ¿verdad? En su momento. Y empiezo a salir con él y empieza la relación. Ahora, yo lo veo para atrás y obviamente todas las red flags del mundo que yo... Las tenía, que yo nunca pude ver, ¿verdad? Entonces empezamos a salir y, bueno, al principio una relación normal, ¿verdad? Pero en eso empiezan como las cosas como de, ya no te contesto el teléfono. Tal día ya no te contesto el teléfono y te lo contesto 3 días después. Y yo como que, ay no, a los 3 días, bueno, yo ya no quiero nada, ya, mira, o sea, a mí estas cosas no me gustan. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaron a salir hasta que él empezó con esto de te contesto después? Como a los 4 meses empieza así como que a desaparecerse. O sea, jueves ya no me contestaba y aparecía sábado. Y el sábado aparecía como, hola mi amor, ¿cómo estás? Como si no había pasado nada. Como si no había pasado nada. Y yo, mira, yo de verdad, esto no, o sea, yo no, porque ya me empezaba como medio brotes psicóticos, como de, ¿qué está pasando? Al principio yo como soy, la verdad, me considero una persona bien relajada y soy muy independiente, siempre he sido muy independiente, valoro muchísimo mi soledad, entonces no me gusta estarme metiendo como que, bueno, no me contestaba, era como que obviamente me causaba como que, ay, enojo, pero bueno, al principio yo era como, bueno, poco a poco empiezo a ver que conmigo él era al revés, ¿verdad? O sea, él se iba 3 días de fiesta y en eso yo, bueno, mira, voy a salir con mis amigas. No, pues. Él llegaba a donde estaba yo, ¿verdad? Y entonces, bueno, cosas así. O en eso pasaban 3 días sin contestarme, ya con cosas como, lo dicen ahora, como bien tóxicas, ¿verdad? Ajá, como bien ajá. tóxicas. Y pasaban 3 días, no me contestaba, yo al cuarto le decía, mira, ya, de verdad, ya no quiero nada, o sea, de verdad, esto a mí Usted no lo me cortaba, gusta. ajá. Sí, no me gusta. Y él, no, hombre, que no sé qué, y yo, no, ya no. Y entonces venía él y aparecía en mi trabajo o en los lugares donde yo estaba, o sea, sabía mi hora de salida, aparecía en mi trabajo, con flores, con regalos, con cosas que me gustaban y así. Y entonces empieza ese como ciclo, como ese ciclo. Te daño, no te contesto, porque eso también es un daño psicológico, es un daño emocional. Y después venimos y lo queremos reparar con flores y todo, te contento y otra vez, ¿verdad? Y así, ajá, exactamente, ¿verdad? Y bueno, él siempre inestable en los trabajos. Yo en ese momento, la verdad, como lo repito, siempre he sido bien independiente, entonces mi universidad yo me la pagaba, yo trabajaba los fines de semana porque mi universidad requería que yo de lunes a viernes estuviera concentrada en eso. Y él siempre bien inestable en los trabajos. Y yo siempre bien de que yo puedo todo, no hay problema. Ajá, no te preocupes. Si tú te quedas sin trabajo, yo lo vamos a solucionar juntos, de verdad. Sí. Red flag, para que Ajá. todas sepan. Sí, para que todas sepan que no tenemos que ser superhéroes de nadie. De nadie. De nadie, ajá. Entonces, bueno, él súper inestable en los trabajos, pasaba de trabajo en trabajo, o sea, llevábamos, ¿qué? 5 o 6 meses de relación y él había estado ya en 3 trabajos. O sea, de que, ay, no, ya me cansé de voy a renunciar. Y yo como que, bueno, o cosas así como, ya me cansé de este trabajo, voy a hacer un certificado médico falso para suspenderme 1 mes. Y yo como, ok, qué raro, pero bueno. Entonces... fueron cosas que a las que quizá no les tomó a usted mucha importancia. Era como, bueno, es tu clavo. Exactamente, ajá, al principio. En eso, pues, pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa el tiempo y ya me empiezo a involucrar yo más con él en cuestiones financieras. Ajá. Primer gran error de mi vida. Empezamos a tener como negocios juntos, pequeños emprendimientos juntos, ¿verdad? Donde los dos teníamos dinero invertido, ¿verdad? Primera cosa fatal, ¿verdad? Yo siempre he sido, la verdad, una persona bien extrovertida,
como bien social, no me cuesta ser amigo, no me cuesta hablar con las personas, entonces muchas personas me conocen. ¿Verdad? Y entonces empezamos como con un emprendimiento y vengo yo y yo era la que estaba haciendo todo. O sea, yo manejaba, yo en las redes sociales contestaba los mensajes, yo todo, pero justamente en ese tiempo, ahí todavía vivíamos separados, ¿verdad? ¿Y ahí llevaban cuánto tiempo de relación? Más o menos 7 meses. ¿Sí? Ya. Esto ya era así como a finales del 2018. Y empezamos un negocio porque yo estaba de EPS en ese entonces y me tuve que ir a vivir a Camotán por mi EPS, ¿verdad? Y entonces teníamos un negocio porque yo ya no podía trabajar en mi trabajo de acá. Pero entonces, bueno, empecemos con esto y él se mete porque se queda sin trabajo otra vez. Y entonces como que ve que me va bien en mi negocio y él como que, yo te ayudo. Y yo, sí, mi amor, ayúdame. Seamos un equipo juntos. Y que en realidad la idea no está mal, pero equipo es, Equipo. esto es de dos, eso es equipo. Exactamente, ajá. Y empezamos pues con este emprendimiento y yo hasta allá y él acá. Entonces él en realidad se encargaba de hacer las entregas y yo me encargaba de todo, o sea, yo tenía los proveedores, yo manejaba las redes sociales, yo hacía las publicaciones, o sea, yo hacía todo. Y él lo único que hacía, yo hacía la logística de las entregas, los horarios para manejar las entregas, y él hacía las entregas. Y entonces empiezan a existir los primeros problemas, ¿verdad? Como por dinero. Porque yo hasta allá, él recibía el dinero y en eso como que cuando yo venía, ya acá, de que pues ya el fin de semana o cuando tenía que venir, no hay dinero. Y yo como, pero ¿y entonces? Y él como, ¿y vos qué pensás? ¿Que yo de qué vivo? Y yo, pero ¿No yo es así? también vivo, pues, o sea, Ajá. como que yo también ese negocio. Y entonces, bueno, empieza, ¿verdad? Empieza como ya esta violencia también económica, ¿verdad? Pero yo realmente cada vez más enganchada porque ahora me doy cuenta que también está buscando esta relación desde todas mis carencias emocionales, ¿verdad? O sea, en ese momento mis carencias emocionales eran enormes. Entonces yo cada vez más enganchada a eso. Emocionalmente, a esa Exactamente. compañía quizá. A esa compañía. En eso, pues yo estando allá, un día me doy cuenta que estoy embarazada de esta persona. De que estoy embarazada y que esta persona ya tenía un hijo. Y pues se me viene el mundo abajo porque realmente yo estaba económicamente estable, no bien, sino como lo que hacíamos me alcanzaba para medio mantenerme, ¿verdad? O sea, como que el EPS en la universidad medio me lo pagaban, entonces como que ahí iban, pero realmente yo todavía vivía en la casa de mi mamá. Y entonces se me viene el mundo abajo y yo realmente en ese momento no sabía qué hacer. O sea, yo me recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba. Y esta persona solo era como que, no lo vamos a tener. Y yo así como que, pero nunca me preguntó, nunca platicamos, ¿verdad? Al final este embarazo no se da porque, pues, usted sabrá mejor que yo, pero el embrión no deja de crecer en un momento del embarazo y se interrumpe este embarazo. Y bueno, pues ya no se dio, ¿verdad? Pero, o sea, a lo que voy es que previo a que pasa esto en mi cuerpo, él siempre su solución fue como que no lo vamos a tener, o sea, no podemos. Y yo, pues yo ya tenía 28 años. Yo decía, yo ya estoy grande. O sea, no puedo solo decir, ya no quiero. Ajá. O sea, ya, renunciar. Exactamente, ¿verdad? Entonces, fue súper duro para mí. Y otra red flag, ¿va? O sea, es que por donde voy hablando, cada vez era más así grandes las red flags que yo miraba con él, pero igual, ahí seguía. ¿Qué pasó con ese embarazo al final?
¿Tuvieron que hacerle algún procedimiento? ¿Tomó algunas pastillas? ¿Qué sé yo? Sí, me tuvieron que hacer un procedimiento de legrado, un legrado, porque ya tenía 12 semanas. Entonces, y pues cuando me voy a hacer un ultrasonido, me dice el doctor que el bebé dejó de crecer como 2 semanas antes y que ya no había así, nada. Ajá, no había nada. Un proceso re duro, la verdad, súper duro emocionalmente. Eso de vivir un legrado es horrible, ajá, es horrible. A nivel emocional lo destruye a uno por dentro, porque aunque quizá, no sé si es su caso, pero aunque quizá la pareja no lo quería, pero uno que lo tiene ahí adentro, que empieza a tener síntomas y demás, empieza a hacerse un mundo aquí, ¿verdad? Exacto, justamente así. Y como un montón de conflicto en mi cabeza, ¿verdad? Un montón de conflicto de cómo podemos dar vida y cómo también se puede acabar la vida dentro de nosotros, las mujeres. Para mí fue re duro, la verdad. Entro en una depresión en ese momento y empiezo a bajar de peso así, pero de una forma que yo me recuerdo que, bueno, yo seguía a todo esto, yo nunca le conté a mi mamá, las únicas que sabían eran mis amigas, como que mi círculo más cercano. Y entonces empiezo yo a dejar de comer, literalmente. O sea, empiezo yo y me recuerdo que yo estaba viviendo hasta allá porque viajaba allá a mi EPS y yo pasaba los días y yo no comía y tenía una compañera que vivía conmigo que realmente como que en cuestiones como ideológicas somos bien diferentes, súper diferentes, pero la quiero tanto porque fue alguien que estuvo ahí sin saber que de verdad estaba haciendo tanto por mí, porque yo solo tomaba mineral con limón, literal, eso me mantenía, y como una taza de avena con agua. Y entonces yo venía todas las semanas y mi mamá me decía, ¿qué te está pasando? O sea, te estás adelgazando mucho, ¿qué te está pasando? Te estás adelgazando mucho. Y yo, no, nada. Nunca le contó a su familia. Nunca le conté a mi familia, nunca le conté a mi familia. Ni nunca, siquiera de la pérdida tampoco. No, hasta a los años. Y bueno, empiezo yo y viene este personaje. Y lo mismo, ¿verdad? O sea, cuando ya me miraba como muy mal, hacía estas cosas, ¿verdad? O sea, yo estaba súper mal, entonces aparecía él con una fiesta sorpresa para mí, con todos mis amigos. Y yo así como de, ¿qué pasó? Estoy hecha lata por dentro. Y yo, te organicé un churrasco. Y yo, y a poner cara como de feliz, ajá, ¿cómo están? Cosas así, va. Y bueno, empieza a pasar, y en eso ya yo también empiezo como, estaba tan mal que el emprendimiento que teníamos yo ya no tenía ganas, o sea, no tenía ganas de nada, no estaba emocionalmente dispuesta o sí, con ganas de hacer nada. Y empiezo yo como que ya no quiero contestar, ya no contestaba mensajes, ya era así como que me hablaban y como que me hacían pedidos y yo dejaba de contestar, o sea, solo era de agarrar el celular, pero yo sí, o sea, es emocionalmente destruida. Destruida. Y en ese momento yo nunca había ido a terapia, o sea, en ese momento, en ese 2018, yo no conocía lo que era la terapia, ¿verdad? Termina el 2018 y a mí me tocaba mi otro EPS y me toca irme hasta Quiché, súper lejos, ¿verdad? Jesús, otra vez. Ajá. Y yo, bueno, me voy a ir. Y me voy a Quiché. Y empieza él cuando se va, cuando yo me voy a Quiché, me dice un día, mira, me echaron del apartamento. La señora que me alquilaba me echaba del apartamento. Y yo, ajá, ¿y qué pasó? Y él, no sé qué, y me empieza a inventar un montón de cosas. Y yo, ay, ¿qué vas a hacer? ¿O qué? ¿Qué sigue? Ajá. ¿Qué sigue? Ajá, me voy a ir a vivir con un amigo. Y yo, bueno, está bien. Y entonces se va a vivir con su amigo a un apartamento, como que hace roomies.
Y yo igual, ¿verdad? Viajando, ¿verdad? En eso llega él un día de sorpresa allá donde yo vivía. En Quiché. En Quiché. Y, porque en eso, como yo ya no hago el emprendimiento, yo así como que ya no puedo, ya no quiero, él tiene que buscar trabajo porque se tiene que mantener, ¿verdad? Super. En eso empieza a trabajar y en eso un día de la nada llega el Quiché y no se va por 15 días. Y bueno, todo era así como que magia, ¿verdad? Ajá, luna de miel. Ajá, y yo, y en eso yo, ¿y tu trabajo? Ay, es que renuncié. Y yo, otra vez. Yo, bueno, le dije yo. Y empieza, empieza o sea, él renuncia a su trabajo, se va a Quiché 15 días a vivir, porque a mí, donde yo estaba, me daban comida, desayuno, almuerzo y cena. Entonces yo, para que él pudiera estar ahí, yo partamos esto en dos, no sé, ¿va? Y en eso, ya como que yo le dije, bueno, ya tenés que ir a ver qué haces, ¿verdad? O sea, tenés que ir a ver qué haces. Y se regresa, y cuando se regresa me dice, mira, mi amigo entregó el apartamento, no tengo dónde vivir. Y yo resuelvo. Ajá. Yo resuelvo todo, ¿va? Y vengo yo y le digo a mi mamá, mira, le pasó esto a este. O sea, para todo esto ya mi familia lo conocía, ya, o sea, la relación era súper oficial, pasó esto y que no sé qué. Y mi mamá, bueno, que se venga a la casa, pues. Y yo, en serio, y ella sí, porque a todo esto, él era súper encantador con toda la gente. O sea, mi mamá lo amaba, mi familia lo amaba, mis amigos lo amaban, mis amigas lo amaban. O sea, él era súper encantador, ¿verdad? O sea, todas, ay. Qué buena gente, qué lindo, qué carismático. Bueno, y se va a ir a mi casa y yo allá. En eso, pues, nos suspenden en ese año el EPS, yo me tengo que regresar y lo tengo que terminar de forma virtual. Pandemia, ¿va? Caímos en pandemia. Y entonces, bueno, empiezo yo de forma virtual. Igual, o sea, estoy acá, no tengo dinero, ¿qué hago? Y yo, bueno, voy a empezar otro emprendimiento. Y empiezo con otro emprendimiento, ¿verdad? Pero entonces estábamos viviendo con mi mamá, en la casa de mi mamá, con mi familia. Ya, y ustedes dos juntos como pareja. Y nosotros dos juntos, ¿verdad? Y siempre los problemas así, siempre, ¿verdad? O sea, como lo que te conté al principio, ¿verdad? Que me hacía cosas, yo me enojaba, él aparecía con lo que yo le había dicho que amaba siempre, me aparecía como un regalo, pero siempre era en público que él hacía esas cosas, ¿verdad? O sea, así que todos se den cuenta que la trato que yo bien, soy, que yo, ¿dónde la pongo, verdad? Y cuando se iba la gente era otra cosa, ¿verdad? Entonces, y desde ahí empiezan, para esto ya llevábamos como 10 meses porque esto fue como en marzo de 2019, de ser novios, y ya empezaban como que sus amigos, así como que, ay, ¿a qué va? Tan enojada que siempre. Porque yo a veces en público, yo soy súper expresiva y entonces a veces mi cara no coincidía con sus gestos de amor, ¿verdad? En público. Porque yo, o sea, en mi vida real, decía yo, estaba viviendo otra cosa, ¿verdad? Pero él quería aparentar delante de la gente. Y bueno, y seguimos y empiezo yo otro emprendimiento y empiezo a vender productos comestibles, o sea, como así embutidos y eso. Yo, bueno, voy a armar esto y como un día como saco mi publicación y me va súper bien y yo, bueno, podemos mantenernos de esto, démosle, va. Y empezamos y en eso pues también como ya las cosas en mi casa estaba así como que qué raro que estemos aquí viviendo con mi mamá, no era así como que el sueño, pero bueno, ¿va? Y en eso yo le digo, ya en mi casa sí, no está tan cool. Y él sí, no, vámonos, ¿verdad? Vámonos. Y yo sí, vámonos. O sea, ya no podemos vivir acá. Hasta aquí él nunca había demostrado, aparte de lo que usted me contaba, que la enojaba y después daba sus brotes de amor, nunca había habido ningún golpe.
No, nunca había habido ningún golpe. Pero sí hay una cosa que él siempre me contaba acerca de la mamá de su hija, que siempre me decía que otra red flag, que siempre que ella estaba loca, que, o sea, me recuerdo que la historia siempre la pintaba a esta chica como una gran loca, como que ella no sé qué, y como que yo me tuve que separar de él, tuve que hacer porque ella un día, él tenía una cicatriz en la mano, ella un día me cortó con un chaye. Y como yo solo conocía la historia de él. Claro, no tenemos la otra. Ajá, y yo realmente nunca había estado en una relación de violencia como de ese grado, ¿verdad? Y bueno, empieza, y en eso yo pues nos empieza a ir muy bien en este emprendimiento, la misma mecánica, ¿verdad? Yo manejaba las redes, yo hacía los pedidos, yo todas las publicaciones, la logística, y él, bueno, entregaba. Pero entonces yo le digo esta vez, mira, no, yo voy a manejar el dinero, yo soy mejor administradora. Y entonces no le gusta, porque lo veo en su cara, pero no le queda más que, bueno, sí, vos lo empezaste, vos conseguiste Además todo. era su emprendimiento, ¿verdad? Ajá. Igual, otra vez, la misma dinámica. Yo conseguí los proveedores, todo, ¿verdad? Y bueno, y entonces empiezo a manejar yo este negocio y nos empieza a ir súper bien. O sea, súper bien de que en 2 meses yo le digo, busquemos casa, mudémonos. O sea, lo podemos hacer. O sea, bueno, hagámoslo, ¿verdad? Mudémonos. Y empezamos a buscar casa y en eso logramos así, él tenía unas cosas, yo tenía unas cosas, bueno, con esto lo hacemos, ¿verdad? Con esto aquí tenemos para armar una casa y bueno, encontramos una casa, la encontramos y nos mudamos. Y entonces ahí empezamos a vivir juntos, teníamos como 1 año de ser novios cuando empezamos a vivir juntos, o sea, ya solos nosotros, ¿verdad? Y nos mudamos a una casa, seguimos con este emprendimiento, nos va súper bien. Y en eso yo manejaba el dinero y me recuerdo ese día, fue un 19 de mayo del 2019, que fue así la primera vez que él me golpeó, que fuimos a la casa de un primo de él, porque al día siguiente era su cumpleaños. Y me dice, vamos a la casa de mi primo, y yo, bueno, está bien. Fuimos a la casa de su primo y empezamos a tomar, ¿verdad? Entonces, bueno, que hagamos como cooperacha todos. Y yo, bueno, ok, que no sé qué. Y yo, como yo manejaba el dinero, yo tenía el dinero, ¿va? Entonces, empiezo, bueno, ¿cuánto vamos a dar todos, va? En eso como que, mira, que hay que dar más porque no sé qué. Yo, bueno. Pero yo empiezo a ver que era un montón de gente y nadie estaba poniendo dinero, ¿verdad? Y yo dije, ya no voy a poner dinero, o sea, ya está comprando un montón de cerveza y solo yo estoy poniendo dinero, no. Entonces se acerca una tercera vez conmigo y me dice, mira, van a ir a comprar más cerveza. Y yo, bueno, le digo yo, que pongan los demás. Nosotros ya pusimos un montón, le dije yo. Y me hace una cara y yo, le dije yo, o sea, así. Y entonces como que yo me siento donde estaban todos en esa casa. Cabe recalcar que en esa casa yo no conocía a nadie. Él conocía a todos. Era la casa de su primo y los amigos de su primo y amigas de su prima, que él ya las conocía. Entonces yo realmente no tenía ahí un círculo de apoyo. O sea, porque no conocía a las personas, ¿verdad? Y entonces yo me siento en la mesa de todos y él empieza a caminar, ¿verdad? Ya estaba bastante tomado y empieza a caminar y me empieza a insultar. Delante de todos. Delante de todos, ¿verdad? Entonces yo como que solo ignoro la situación y sigo hablando, me sigo riendo y él seguía insultándome, ¿verdad? Y pasaba por atrás y me insultaba. Y entonces en eso estaba como mi billetera acá y él pasó y como no sé, tuve un instinto y la agarré, o sea... Y entonces solo se pone atrás de mí y me da me mete una manada en la cabeza, o sea, enfrente de todos. Y entonces me quedo yo paralizada. Sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer. Cómo reaccionar. Y me empiezan a salir lágrimas, o sea, ay, perdón. Me empiezan a salir
empiezo a llorar. Empiezo a llorar y solo me empezaron a salir lágrimas y todos se me quedan viendo. Y yo no sabía qué hacer. En ese momento, realmente la única persona que conocía ahí era a él, igual. Me sentía súper desprotegida. Y entonces como ¿Y que nadie todos, le dijo nada? ¿Nadie hizo bien, nada? todos, o sea, sí, cuando pasó eso, yo así, entonces como que me recuerdo unas chavas y me dijeron, ¿qué pasó? Siempre lo hace, ¿verdad? Que no sé qué. Y yo solo así callada les decía como, no, o sea, nunca me había pasado, ¿qué está pasando? Y, y no sé, mi instinto, no sé cómo llamarlo, pero solo de como que quiero hablar con él para ver qué pasó. Eso fue lo que yo pensaba en ese momento, ¿verdad? O sea, no, y entonces él se va a la cocina de ese lugar, todos se me quedan viendo y me decían como que estás bien, y yo como que sí, pero solo brotaban lágrimas, o sea, solo como que yo seguía llorando. Y en eso me paro y yo les dije, es que quiero hablar con él. Y entonces recuerdo que un chavo que estaba ahí dijo, ay, déjenla. A ella le gusta que la verguen. Y yo, entonces ahí como que todas, sí, va. Y entonces como que a mí se me cerró el círculo sentido, o sea, como que yo me sentí súper vulnerable, o sea, yo no conocía a nadie, no le tenía confianza a nadie realmente. Y me voy, le digo y me dice, ¿ya viste lo que me haces hacer enfrente de todos? Y yo, pero es que, ¿por qué no me querés dar el dinero? Y yo, porque ya gastamos mucho. Bueno. Lo que me hiciste hacer. Exactamente. Entonces como que en eso viene él y yo sigo llorando en ese momento, o sea, yo seguía llorando y yo le decía, o sea, ¿qué pasó? Le decía yo, y él como que andate, y yo, pero ni tengo las llaves del carro, le decía yo, y estábamos en el carro de mi mamá encima de todo, y él tenía las llaves, y yo ni tengo las llaves del carro, ¿eh? No, o sea, andate al carro y me esperas que yo salga, yo te voy a dar las llaves. Y entonces yo empiezo a caminar con él y le digo, no, entonces ya como que me armo de valor y le digo, no, le dije, oh, no, o sea, dame las llaves. Y él, no te las voy a dar. Y entonces como que hay un forcejeo y él me agarra el brazo súper duro y me vuelve a empujar y entonces como vuelve este chavo a entrar y dice, déjenlo mucha. Y ya les dije que a esta chava le gusta que la verguen. Y entonces yo así dije, bueno, me voy. Me fui al carro de mi mamá, me metí en el carro de mi mamá, me quedé dormida, amanecí ahí y en la mañana él se subió, arrancó el carro y bueno, vámonos. Y yo así solo lo miraba en todo el camino y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando acá? Y él así callado, llegamos a la casa, ¿verdad? Le fuimos a dejar el carro a mi mamá y yo en eso solo no hablaba, o sea, entraba como, y más adelante me pasaba peor como estas etapas en las que yo no podía gesticular palabras, es algo bien raro que ya nunca más me pasó, pero no podía hablar, o sea, literal no podía hablar. Y entonces me recuerdo que llegamos a la casa de mi mamá y le doy el carro y yo tengo marcas en los brazos de los jalones. Y entonces yo no me había dado cuenta. Y llego donde mi mamá y mi mamá solo me dice, ¿qué te pasó en el brazo? Y él a la par mía, y él así viéndome, y yo me peleé con una chica. ¿Cómo así? Me dice, ¿tú nunca te has peleado con nadie? Y yo, pues me dijo algo feo y me peleé con ella. Y mi mamá, No le creía. ¿estás segura? Me dice, vos nunca has peleado con nadie. Y yo, sí, es que me habló feo, le dije yo. Y yo me defendí. Y entonces se le queda viendo a él. ¿Y tú qué hiciste? Le dijo, ¿ah? Y él, no, yo la defendí. Y mamá, ¿es cierto? Yo, sí. Y yo, bueno, adiós. Y me voy de la casa de mi mamá, llegamos a la casa de nosotros. Y entonces
ya como que yo le digo, mira, ¿sabes qué? Ya, no podemos vivir juntos, no podemos estar juntos, o sea, la verdad es que no. Y él, no, que otra vez, ajá. que mira lo que hice, y otra vez que te hice una cena, que te llevé a no sé qué lugar. Y vuelvo yo, y vuelvo a caer, ¿verdad? Y entonces, bueno, sigamos, ¿verdad? Sigamos. Y desde eso pasan como 2 o 3 meses que estamos tranquilos, ¿verdad? Y vamos bien y todo. Y en eso otra vez, ¿verdad? Empiezan los problemas. Así siempre era así como que, por ejemplo, yo quería salir con una amiga y él, ¿para dónde van? Y yo, ay, es que vamos a ir a comer a la gran, ¿y por qué ella no? ¿Y qué no te dijo que yo fuera también? Y yo, no, porque él se va bien con mis amigas, digamos, ¿verdad? Y yo, no me dijo nada. Y él, a la decirle, y yo, no, hombre, Es de chicas. solo voy a ir con ella. Y bueno, ¿y a dónde van a ir? A tal lugar. Aparecía en el lugar, o sea, cosas así. Pero si él salía, yo si no sabía, ¿qué importa, verdad? Bueno, y cosas así, o sea, cosas así en esa etapa, ¿verdad? Y luego, pues, seguimos viviendo juntos y ya empiezan los problemas más, como que más gruesos, ¿verdad? O sea, como siempre por cuestiones de dinero. Ese era todo. Ese era el detonante. Ese era el detonante. Y el detonante era que yo no quería dar dinero para la fiesta. O sea, que yo quería ser responsable con los pagos, pero no quería dar dinero para la fiesta, no quería despilfarrar el dinero, ¿verdad? Porque él era súper despilfarrador, o sea, él era de que íbamos a un lugar y yo invito, yo todo. Y entonces, poco a poco, yo, por evitar problemas, porque eso fue lo que en ese momento sentía, le digo, ¿sabes qué? Maneja vos el dinero, paga vos las cuentas, hacerlo todo vos, ¿ya? Y, o sea, en cuestión de 2 meses nos vamos a la quiebra literalmente en el emprendimiento que teníamos, que nos había ido súper bien. Y entonces, esto ya como para finales del 2019. Y yo ya no nos alcanzaba para nada, se debía luz, se debía agua. Entonces yo me enojaba muchísimo porque soy re estresada con lo de las cuentas. Y me decía como, no, hombre, tranquila, todo va a estar bien, ya vamos a ver qué hacemos. Y yo, ya vamos a ver qué hacemos. No podemos ver qué hacemos. Ajá, o sea, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Bueno. Y llegamos como que como a principios del 2020 y ya no teníamos dinero, o sea, ya todo lo debíamos, le debíamos a las personas que nos daban el producto, o sea, ya era insostenible esa situación. Y entonces yo encuentro un trabajo para una ONG, pero me tenía que ir a vivir a Chiquimula otra vez. Y yo, bueno, me voy a ir. Y él, bueno, yo voy a conseguir trabajo. Y yo, bueno, está bien, hagamos eso, ¿verdad? Y entonces, igual, ¿verdad? ¿Y cómo le hacemos? No, que mira, que pues démosle juntos, que aquí podemos, que no sé qué. Va. Yo, bueno, démosle, va. Y entonces, pues, o él se iba o yo venía los fines de semana para vernos, ¿verdad? Pero igual seguíamos pagando una casa en común y yo también pagaba un alquiler donde yo tenía que vivir allá, ¿verdad? Pero también tenía que pagar yo la mitad de mis gastos en la casa que yo no vivía. Ajá. Y usted paga todos sus gastos allá. También, yo así haciendo maravillas. Y entonces yo regresaba a veces y mi casa llena de gente, todo el tiempo, llena de gente. Y entonces yo me empezaba así como que a la gran no, y yo le decía, mira, hoy sí que voy a llegar, por favor, que no haya gente, pues, o sea, ya, que paren la fiesta, porque realmente eso estaba la gente, o sea, como que él vivíamos solos y éramos cool, todos vamos a ir a hacer fiesta a su casa, ¿verdad? Todos. Y entonces ya yo empiezo a llegar y obviamente estaba súper estresada, o sea, todo este tiempo ya como que él no me volvió a pegar desde la primera vez que te conté. Y llego yo y entonces pero me empieza a estresar como el tema de que todo el tiempo que yo llego hay fiesta en la casa,
o sea, a veces pasaban 3, 4 días, era cuando ya era pandemia y teníamos que encerrarnos todo el fin de semana y a veces se encerraba la gente en mi casa con fiesta, pues, o sea, 3 días de fiesta y yo, madre, no, ya no puedo, ¿ah? Entonces yo me empezaba a molestar, encima de todo, a él nunca le alcanzaba su dinero, y yo mantenía la mitad de la casa en la cual no vivía, me mantenía allá donde estaba y así. Entonces me empiezo como que a molestar y empiezo a hacer un poco como que, bueno, ya cuando yo llegaba, yo, muchas disculpas, se tienen que ir. Y entonces... Y al final la mala del cuento era usted. Entonces cuando pasaban esas cosas, se iban y entonces ya ahí empezaron como que ya los problemas más fuertes, ¿verdad? Más fuertes. Él empieza y cuando se iban, o sea, ya empezaban las discusiones, yo me enojaba también, como que empezábamos a tirarnos cosas y en eso cuando sentía ya él me estaba pegando otra vez, ¿verdad? O sea, y al principio yo me defendía. O sea, al principio yo también, como que si me quieres pegar, yo también te empujo, pues. Y bueno, pasaba eso y yo decía, me recuerdo que cada vez que empezaba a pasar eso, o sea, que me pegaba, y yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, y me sentía cada vez más atrapada en esa relación. O sea, ahora realmente lo veo. O sea, he trabajado un montón en mí ahora y no me lo puedo imaginar. O sea, ni siquiera me puedo imaginar cómo estuve tanto tiempo ahí. Y cada vez eran más, entonces ahí, ¿verdad? En esos empiezan como cada vez más los periodos como de que la pasábamos bien más cortos, ¿verdad? Y más peleas y siempre todo se iba a los golpes, ¿verdad? Entonces, y él, pero mira, pero ve, vos también aquí me dejaste rojo. Y yo, porque vos me pegaste, ¿qué querías? O sea, vos me tiraste una manada, vos me diste una cachetada. O sea, yo hacía la defensiva porque así tenía que hacerlo al principio, ¿verdad? Y en eso seguimos y un día íbamos a la casa de un amigo, íbamos así discutiendo en el carro y entonces íbamos discutiendo por lo mismo de siempre, ¿verdad? Porque él me dijo que estaba en un lugar y como que alguien me escribió que él estaba en otro lugar y yo así como que le dije, pero ¿por qué me mentís? O sea, como que ya estoy harta de estas mentiras. Y entonces me dijo, vos estás loca, yo ni estaba ahí. O sea, eso, ¿verdad? Yo me lo inventaba todo, yo estaba loca. Y en eso solo se voltea él y me da una manada en el ojo. O sea, me dio una manada en el ojo que cuando yo abro mi ojo y me miro en el carro, o sea, mi cara se empezó a deformar. Y yo me quedo así y paré el carro porque yo iba manejando. Y entonces solo me mira y me dice, ¿ya viste lo que me hiciste hacer? Qué desgraciado. Y yo le digo, mira cómo me hiciste la cara, yo mañana tengo que trabajar. Y todo esto yo lloraba y lloraba. Y mi ojo así, o sea, mi cara se empezó a deformar. Y yo le dije, ¿por qué hiciste esto? Y él, porque vos estás loca, mira lo que me haces hacer, me llevas a otros niveles. Y yo, ¿pero por qué me hiciste esto? ¿Por qué me tocaste la cara? Y entonces me dice, y yo era un domingo y yo el lunes me tenía que presentar en mi trabajo y yo con el ojo así. Y yo, ¿qué hago? Le digo yo. Y me dice, no puedes ir a trabajar. Y yo, ¿qué hago? Vamos a conseguir un certificado falso. Jesús, qué bárbaro. Y yo, bueno, y conseguimos. En todo esto usted nunca pensó denunciar, nunca. Aquí su familia obviamente no sabía nada de esto. Ajá, y es que después se pone peor, después, o sea, aquí todavía, o sea, esa fue como que ya a partir de esto que me pasa, o sea, lo del ojo, yo conseguimos el certificado, yo no voy a trabajar por 15 días, porque eso no se quitaba, pero ni siquiera no se quitaba, o sea, el morete no se quitaba, yo nunca había tenido un morete. Y no sabía que duraban tanto los moretes. Yo no podía creer. Y pasaban los días y cada vez era peor. Cambiaba de color mi cara. Y yo decía, ¿cuándo se me van a quitar? Pasan los 15 días de
de que yo podía faltar a mi trabajo porque él logró inventarse algo para que yo pudiera. Y entonces yo todavía con esto verde. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Y en ese tiempo no vio a nadie, a un amigo? Bien. Llegó una amiga a vernos. Y yo estaba en el cuarto encerrada. Y entonces entra y yo le dije, yo no la quiero ver. Ponete lentes, me dijo, yo no. Y entonces, porque para todo esto, cuando ya pasó esto, ahí empiezo yo a tener como que episodios como de, no sé, es que yo entraba como en un silencio, o sea, me pegó esa vez, conseguí eso, y yo de verdad no podía emitir palabras, no sé qué me pasaba, o sea, ahora no me explico, pero yo literal no podía hablar. Pasaba días sin hablarle. Y entonces él como que los primeros días, como él también estaba enojado, era como que mejor que no me hable, ¿verdad? Pero conforme pasaban los días, él como que, mira, no sé qué, y yo solo movía la cara o solo así. Y entonces, conforme pasaban los días, ya él, pero ya háblame. Y yo no podía emitir sonido de mi boca, o sea, no podía. Yo no contestaba el teléfono, yo no hablaba por días. Y era algo que no sé, no me explico hasta ahora qué era lo que pasaba o qué reacción tenía mi mente, pero yo no podía emitir así sonidos. Y durante todo ese tiempo no hablaba con nadie, ni amigos, ni familia, nada. Nada. Entonces en eso llega una amiga un día y llega y así como que mira, ¿y a qué va? Y él así todo nervioso, es que está en el cuarto. Y entonces él y yo todo escuchándolo desde el cuarto, y yo como que, ¿qué hago? Y él, sí, es que ha estado medio mal. Y yo así, bueno, hasta que me atrevo a salir y entonces le digo a mi amiga, le invento a mi amiga que yo me golpeé peleando con él y que me golpeé peleando con él y que... Había sido su culpa. Que había sido mi culpa. Y esto es muy frecuente también. Súper frecuente. Entonces yo le digo, mira, es que lo que pasa es que yo me golpeé con aquel, me peleé con aquel y entonces... me golpeé la cara. Y mi amiga, ¿por qué hiciste eso? Yo no sé, yo estoy mal, necesito algo, le decía yo. Y me dice, ok, bueno, a raíz de eso yo pierdo este trabajo, porque se dan cuenta que yo mentí y me despiden. Y entonces entro, otra vez me deprimo terrible, porque yo no tenía ingresos. Y eso es algo que... como que los abusadores se aprovechan, ¿verdad? O sea, porque él me tenía como en sus manos, ¿verdad? Porque entonces yo ya no tenía ingresos y él pues mantenía la casa supuestamente, ¿verdad? Y yo solo deprimida porque había perdido un trabajo que realmente me gustaba un montón por culpa de él, ¿verdad? Entonces ahí empiezan así... cada vez peor las cosas, ¿verdad? O sea, cada vez peor las cosas me refiero a que de verdad era cada 2 semanas, cada semana un problema, ¿verdad? Recuerdo que una vez llegaron mis amigos y él no estaba y como que estábamos en la casa y cuando él llega y ve cervezas, se enoja y se entra al cuarto y somata y entro yo al cuarto y le digo como que, ¿qué pasó? Y él me dice, y me empieza a pegar, ¿Y la gente afuera? Ajá, me empieza a pegar y entonces como que alguien de afuera como que dijo, hey, ¿qué está pasando? Y entonces yo como que salí, yo, no, váyanse por favor, váyanse. A mí a todo esto me daba mucha vergüenza, yo tenía mucha vergüenza, o sea, me daba mucha vergüenza contarle a alguien que yo estaba pasando por eso, porque yo siempre era como que... no, que déjalo, no, que ¿cómo vas a estar con alguien que te haga eso? Y entonces mi cabeza estaba así como que yo estoy viviendo esto, yo no se lo voy a contar a nadie. Entonces, ¿qué hacía yo? O sea, para todas... ocultarlo. Sí, y yo así como que no, es que miren que aquel hizo no sé qué.